Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos. Un gusto poder saludarlos. Aquí el licenciado Saúl de la Rosa Ramírez con este video donde vamos a explicar un poquito más la civilización azteca, el imperio mexica. Vamos a analizarlo un poquito, vamos a ponernos en contexto y sobre todo eh, analizar distintas situaciones, órdenes políticos, la religión y cómo es que surge este gran imperio que pues fue ahora sí que lo último de lo último, ¿no? Con relación a la evolución de nuestro país a partir de las culturas que nacen del mismo. Entonces vamos a analizar un poquito lo que viene siendo el florecimiento, el auge y pues la caída en 1521 como bien sabemos por parte de los españoles al momento de conquistar la gran México Tenochtitlan. Entonces vamos a empezar por principio de cuentas. El Imperio Mexica pues, floreció entre el año 1345 y entró pues, ya en decadencia, es decir, ya a partir de la conquista en 1521 es cuando deja de ser ya un imperio como tal y se instituye lo que viene siendo la Nueva España. Eh, como sabemos, su extensión abarca varios cientos de kilómetros dentro del norte de lo que conocemos como Mesoamérica. Abarca ya varias extensiones del país al momento de florecer. Como sabemos, los guerreros mexicas fueron capaces de dominar a sus estados vecinos y también permitir que algunos gobernantes, como Moctezuma II, impusieran los ideales y religión de los mexicas a lo largo de México, es decir, durante toda esta extensión de este imperio. Como ustedes sabrán, el imperio mexica es fundado a partir del lago de Texcoco, como bien sabemos la historia, la famosa historia del águila y la serpiente que se posó devorando, perdón, el águila que se posó ahí devorando una serpiente arriba de un nopal y con esto da la pauta para para en ese momento los pobladores para ya asentarse lo que es en el lago de Texcoco, ¿no? Es decir, ya formar ahora sí un imperio desde las bases, ¿no? Hay que recordar que también esta leyenda pues está incluso en nuestro escudo nacional, nuestra bandera, ya que es un gran sentido de pertenencia para nosotros y para todos los mexicanos. Fueron también, digamos, eh, de forma muy escueta, a grosso modo, exitosos en la agricultura y el comercio. Fue como les digo, como les dije en un principio, fue de las grandes civilizaciones mesoamericanas, la última gran civilización mesoamericana, que también destacaron por su arte, por la arquitectura, y que se encuentra entre las mejores jamás producidas en el continente, ¿no? Es decir, eh, todos hemos ido a la Gran Pirámide del Sol, ¿no? Es una gran infraestructura y sobre todo grandes arquitectos en ese tiempo, ¿no? Me parece que son grandes arquitectos, grandes visionarios de ese tiempo. Para entender un poco sobre el Estado mexica, podemos analizar que también en realidad es una civilización mesoamericana de las mejor documentadas, es decir, tenemos más bases, tenemos más información acerca de esta civilización debido a que hay fuentes tanto arqueológicas como libros nativos que en este contexto les podemos decir códices,
y los relatos extensos y detallados de los conquistadores españoles que llegaron aquí a Mesoamérica, que narran e incluso describen eh, tradiciones, mitos que tenían los mexicas, los aztecas en ese tiempo. También podemos analizar que esa información que proviene de los conquistadores es tanto militar como del clero cristiano, ¿no? Es decir, tanto militares como personas como eh, sacerdotes, frailes, tienen muy bien documentado la forma de vivir en ese tiempo de la gente mexica, del pueblo mexica. Claro, cabe destacar que eh, estas fuentes pues no siempre son fidedignas, no son confiables, pero la imagen creo que tenemos de los mexicas, tanto sus instituciones como las prácticas religiosas, su forma de ver la guerra, de ver la vida, también su vida cotidiana, es rica y muy continua y se expande constantemente a raíz de que vamos descubriendo más detalles, porque no solamente se ha quedado estancado en los relatos que anteriormente les mencionaba, sino que también hay arqueólogos y eruditos del siglo XXI que han podido escudriñar ahí la historia con respecto a eso. Bueno, entonces para ponerlo ahora sí en un panorama histórico debemos de remontarnos al año de 1100, en donde las ciudades de estado, o mejor conocidas como Altepetl, se extendían por el centro de México, es decir, abarcaban gran parte del centro de nuestro país, como lo dije anteriormente, y comenzaron a competir entre sí por los recursos locales y el dominio regional. Cada estado tenía su propio gobernante, al que se le denominaba Tlatoani, lo ya muy conocido Tlatoani, que dirigían un consejo de nobles. Pero estos pequeños centros urbanos, rodeados de tierras de cultivo, buscaron pues expandirse, es decir, ampliar su territorio. Entonces es así que eh, llegan al Valle de México, y entre ellos pues los dominantes eran los de Texcoco, que era la capital de la región Acolhua, y también estaba Azcapotzalco, capital de los Tepanacas, perdón. Estos dos imperios se enfrentaron en 1428 en la guerra tepaneca. Las fuerzas de Escapotzalco fueron derrotadas por una alianza de Texcoco. También se encontraba Tenochtitlan, que era la capital de los mexicas, y otras ciudades más pequeñas. Tras esa victoria se formó una triple alianza entre los pueblos de Texcoco, Tenochtitlan y una ciudad rebelde llamada Tlacopan, que era parte también de los tepanecas. Entonces se inició una campaña de expansión territorial, donde el botín de guerra, generalmente en forma de tributo de los conquistados, fue repartido entre las tres grandes ciudades que mencioné anteriormente. Y pues con el tiempo Tenochtitlan llegó a dominar esa triple alianza, ahora sí que fue la punta de lanza de ese triángulo político. Su gobernante se convirtió en líder supremo, que ahora se le denominaba el Huaytlatoani o Gran Orador, y la ciudad se estableció como la capital del imperio mexica. Es entonces que el imperio pues continuó expandiéndose, continuó acrecentándose, eh, ahora sí que poblando más la mancha de Mesoamérica. Y es entonces que continuó expandiéndose al año 1430, y es donde el ejército mexica fue reforzado también por el reclutamiento de todos los hombres adultos, los hombres provistos de estados aliados y conquistados, es decir, personas que y que también pues provenían de grupos élites
como los guerreros jaguar y el guerrero águila, muy, muy conocidos, guerreros que se distinguían por vestir ad hoc como un águila, como un jaguar, representando ese poderío, ¿no? del imperio y representando ese poder eh, mexica. Todo esto en conjunto, pues prácticamente aniquilaba a cualquier rival que se le pusiera enfrente. También los guerreros mexicas vestían armaduras de un algodón acolchonado y llevaban un escudo de madera o una caña cubierto de piel y empuñaban armas como el famoso garrote espada, que estaba hecho a partir de obsidiana y que era muy, muy afilado, demasiado afilado. También tenían en su armamento una lanza o incluso también un lanzador de dardos que les ayudaba también para el combate y un arco con flechas, que es lo más común que se tenía para este tipo de guerreros. Es entonces que a partir de estas conquistas, el imperio mexica llegó a cubrir la mayor parte del norte de Mesoamérica, como anteriormente se los mencionaba. Gran parte de lo que hoy también es México, incluso llegando casi a la mitad de lo que conocemos en nuestro país de manera geográfica, en un área alrededor de 135.000 kilómetros cuadrados, abarcando demasiado espacio, demasiado territorio. El imperio se mantuvo unido a través del nombramiento de funcionarios eh, del corazón del imperio, incluso matrimonios, entregas de obsequios, invitaciones a algunas ceremonias importantes, algunas construcciones de monumentos y obras de arte que promovieron pues la ideología imperial de los mexicas. Y pues lo más importante y que era la siempre presente amenaza de alguna intervención militar. Algunos estados fueron integrados más que otros, mientras que aquellos en los extremos pues se convirtieron en zonas de amortiguamiento contra algún vecino hostil, es decir, como se dice coloquialmente, pues carne de cañón, ¿no? Para, para de cierto modo aletargar o incluso a prevenirse en caso de alguna invasión, en particular de la civilización purépecha que se encontraba pues en, cerca del imperio mexica, para ser más precisos, en Michoacán. Entrando en detalles acerca de la gran México Tenochtitlan, que fue la capital del imperio mexica, se encontraba en la costa occidental del lago de Texcoco y pues floreció de tal manera que la ciudad alcanzó a albergar alrededor de 200.000 habitantes a principios del siglo XVI, convirtiéndola en la ciudad más grande de las Américas precolombinas, es decir, eh, en la ciudad con más auge en ese tiempo dentro de lo que se puede decir Latinoamérica. Los habitantes pues se dividieron en varios estratos sociales, como hoy en día se podría mencionar, pero estaban divididos eh, dentro de la élite de gobernantes, de nobles y plebeyos, siervos, así como se ha manejado a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, del estrato social más alto, tenemos a los gobernantes locales, es decir, a los tetuicni, y después tenemos a los nobles, que son los pipiltín, y después más abajo son los plebeyos, los macehualtín, y pues los siervos, que era eh, una clase más baja, eran los mayeque, y al final pues los esclavos, las personas que tenían eh, como botín de guerra, digámoslo de cierta forma, al momento de, de colonizar, de llegar a un sitio, pues tomaban rehenes y los convertían en esclavos pues, para trabajar, que eran los lacotín. Los estratos parecen haber sido relativamente fijos, pero hay evidencia
movimientos entre ellos, especialmente pues en las clases bajas. También podemos mencionar que no solo la capital, México Tenochtitlan, era tanto política como religiosamente hablando poderosa, que sí lo era, pero también era un gran centro comercial. No solamente era el centro o el punto álgido del poder político y religioso, sino que también era un centro comercial grandísimo, con mercancías que entraban y salían, como es el caso del oro, la roca verde, la turquesa, el mismo algodón, los granos de cacao, el tabaco, la cerámica, y herramientas, armas, incluso alimentos, como lo fue la tortilla, como lo es y lo sigue siendo hasta nuestros días, ¿no? Como la tortilla, las salsas de chile, el maíz, los frijoles, e incluso pues insectos también, y pues también esclavos. De esto no se salva el mismo imperio, ¿no? Que incluso también utilizaba los esclavos como pues moneda de cambio, ¿no? Es entonces que al momento de que los invasores españoles llegan a Tenochtitlan quedan pues inmensamente impresionados, quedan estupefactos por el hecho del esplendor de la ciudad y la magnífica arquitectura que ellos manejaban y pues también las obras de arte, especialmente pues la pirámide del Templo Mayor y las enormes esculturas de piedra, es decir, quedaron asombrados por el gran avance que tenían a pesar de ser una civilización que para ellos en ese tiempo pues era muy algo retrógrada, pero que al final de cuentas eh, ellos mismos pudieron percatar que no era del todo retrógrada, sino que tenía varios avances y que ellos mismos pues percataron y quedaron asombrados por esa situación. Bueno, para entrar en detalle sobre la religión del pueblo mexica, pues la mitología y la religión como tal, como la mayoría de las culturas antiguas, estaba estrechamente relacionada y entrelazada para ellos. La misma fundación de Tenochtitlan, como se los mencioné hace un momento, pues estaba basada en la creencia de que los pueblos de la mítica tierra de la abundancia, que era el Aztlán, que era literalmente pues, en su traducción la tierra de las garras blancas, y pues de ahí fue el origen del nombre azteca. En el extremo noreste se habían asentado por primera vez pues en el Valle de México. Recordemos que también pues su dios, uno de los más importantes que fue Huitzilopochtli, les había enseñado el camino que debían seguir, enviando a un águila que estaba parada sobre un cactus para indicar exactamente dónde estos migrantes deberían de construir su nuevo hogar. También pues se les dio su nombre a estas personas, los mexicas, quienes con otros grupos étnicos que de manera similar hablaban el dialecto náhuatl, formaron colectivamente los pueblos que son conocidos generalmente como los aztecas. Dentro del panteón mexica, que incluye una mezcla de dioses mesoamericanos y deidades mexicas, podemos encontrar, como ya lo mencioné hace un momento, a Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra, el dios del sol, el todopoderoso. También tenemos a Tlaloc, que era el dios de la lluvia, muy famoso también. Y ambos tenían un templo en la cima de la pirámide del Templo Mayor en el corazón de Tenochtitlan. Otros dioses que también que son importantes, podemos mencionar a Quetzalcoatl, el dios de la serpiente emplumada, que es muy común en culturas mesoamericanas, lo vemos mucho también en la cultura maya, está muy arraigado en la cultura maya. También tenemos a Tezcatlipoca, que es el dios supremo en Texcoco, y Jipetotec también, que es dios de la primavera y agricultura. También tenemos a Xiuhtecuhtli, que es el dios del fuego, a Xochipilli, que es el dios del verano y las flores, o Meteotl, que es el dios creador, y Mictlantecuhtli,
que es el dios de los muertos, y el Coatlicue, que es la diosa madre de la tierra. Dentro de lo que podemos mencionar sobre el arte y la arquitectura de los mexicas, de los aztecas, pues podemos analizar y podemos percatar que pues representaba todo tipo de temas, ¿no? Pero especialmente había temas muy populares para ellos, como son los animales, las plantas y los dioses, particularmente aquellos relacionados a la fertilidad y a la agricultura. Es decir, pues eh, ellos adoraban a dioses que les permitieran, que les trajeran la abundancia en sus campos, ya que pues era algo principal para ellos la agricultura. El arte también podía usarse como propaganda para difundir pues el dominio de Tenochtitlan, como por ejemplo tenemos la piedra del sol, la piedra de Tizoc y el trono de Moctezuma II. Retratan pues la ideología mexica y buscan correlacionar estrechamente a los gobernantes políticos con los eventos cósmicos e incluso con los propios dioses. Hasta la arquitectura podría lograr este objetivo. Por ejemplo, la misma pirámide del Templo Mayor buscó replicar la montaña de serpientes sagradas de la mitología mexica, Huatepec. Es así que pues establecieron templos y estatuas con símbolos mexicas pues en todo el imperio para dejar en claro eh, quién era el que gobernaba. Bueno, y pues para concluir dentro de este pequeño video, de forma general, a grosso modo, sobre la cultura mexica, pues tenemos que hablar de la decadencia o del colapso de esta civilización. Pues el imperio mexica, como decíamos, abarcaba gran parte del territorio nacional de Mesoamérica y pues controlaba alrededor de 11 millones de personas. Siempre que he tenido que lidiar con rebeliones menores, con algunos otros cacicazgos ahí que se encontraban alrededor. Por lo general, cuando nuevos gobernantes tomaban el poder en Tenochtitlan, eh, siempre ocurrían este tipo de altercados, pero eran prácticamente diseminadas rápidamente al momento de que se levantaban armas algunos cacicazgos o algo por el estilo alrededor de Tenochtitlan. Sin embargo, pues la marea comenzó a cambiar, tomó un rumbo distinto a partir de, de que los mexicas son derrotados fuertemente por Tlaxcala y Huacotzingo en 1515. Esto aunado también a la llegada de los españoles, eh, hicieron que algunos rebeldes pues volvieran a aprovechar la oportunidad para lograr la independencia de, su, de su pueblo. Cuando los conquistadores finalmente llegaron desde el viejo mundo, desde Europa, navegando en sus palacios flotantes, como se les decía, y liderados por un personaje muy famoso como lo fue Hernán Cortés, sus relaciones iniciales con el líder de los mexicas, Moctezuma II, fueron amistosas en primer plano y pues se intercambiaron valiosos obsequios. Sin embargo, pues las cosas cambiaron cuando un pequeño grupo de soldados de la flota española fueron asesinados en Tenochtitlan mientras Cortés estaba en Veracruz. Esto pues aunado a que estos mismos guerreros mexicas estaban inconformes con la pasividad que mostraba Moctezuma, pues lo derrocaron y establecieron a Cuitláhuac como el nuevo Tlatoani. Aquí es donde este incidente fue el parteaguas y fue justo lo que necesitaba Hernán Cortés para poder entrar a México Tenochtitlan y tener ya una victoria contundente. Es decir, pues ya regresa a la ciudad para liberar al resto de los españoles que se encontraban situados, pero fue obligado a retirarse el 30 de junio de 1520 en lo que se conoció como la ya famosa Noche Triste. Entonces Cortés reúne aliados locales, regresó 10 meses después y en 1521 puso sitio a la ciudad.
sin comida y pues devastados por las enfermedades, los mexicas, ahora liderados por Cuauhtémoc, finalmente pues colapsaron el fatídico día del 13 de agosto de 1521, ya fecha muy conocida, ya la gran caída de la México Tenochtitlan. Pues fue saqueada la ya mencionada y sus monumentos pues también destruidos. Y pues es de aquí donde de las cenizas de Tenochtitlan surge la nueva capital de la colonia de la Nueva España y la larga línea de civilizaciones mesoamericanas que se remontaban hasta los Olmecas llegó pues a un dramático y brutal final, es decir, fue ahora sí que el acabose de, de nuestra cultura madre, de la raíz. Es así pues que eh, tras analizar estos últimos periodos, este último imperio, el imperio azteca, pues no me queda más que agradecerle su atención y espero y sirva un poquito para poner en contexto al imperio azteca, nuestros antepasados, la gran raza de bronce. Espero y les haya sido de su agrado e informativo este video. Me despido, no sin antes mandarles un cordial saludo y deseándoles una excelente tarde. Aquí su amigo el licenciado Sol de la Rosa. Hasta pronto.